Hola, mi nombre es Eduardo Samuel Vélez González. Soy alumno de Ingeniería Química de segundo semestre y pertenezco al programa de talentos de nuestra facultad. Bueno, el tema que le voy a explicar es correspondiente a la unidad de aprendizaje de matemáticas básicas y va a ser los logaritmos. Ahora, digamos que tenemos una expresión que y es igual a b, siendo b una constante elevada a la variable x. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el valor de x, nosotros tendríamos que recurrir a la logaritmación. Entonces, si nosotros sacamos logaritmo de la base b de ambos lados de la igualdad, nosotros veremos que estas se cancelan debido a que la logaritmación y la exponenciación son, son inversas entre sí. Entonces tendríamos ya que un logaritmo base b de y es igual a x. En este caso, b sería nuestra base y y se le llama argumento. Entonces serían los logaritmos, una manera de encontrar una variable que está como exponente de una constante. Ahora, supongamos que tenemos una expresión de y es igual a e a la x, siendo e la constante de Euler, cuyo valor es 2.71828. Entonces, nosotros tendríamos que sacar igual logaritmo base de y es igual al logaritmo base e de a la x, y sabemos que este se cancela porque son inversos. Entonces, logaritmo base de y es igual a x. Ahora, este logaritmo es muy peculiar, ya que nosotros no lo vamos a escribir así como logaritmo base, sino que tiene una forma específica de escribirse. Y ese sería logaritmo natural o neperiano, pero normalmente lo referimos a él como natural, de y es igual a x. ¿Qué es el logaritmo natural en sí? Pues solamente es un logaritmo cuya base es el número de Euler. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que tenemos es la propiedad de la suma o del producto, dependiendo desde qué perspectiva lo veamos. Nosotros tenemos que un logaritmo de una base b de m más un logaritmo de base b de n es igual a logaritmo base b de m por n. O sea, si nosotros tenemos una suma de dos logaritmos o más que tengan exactamente la misma base, para nosotros es válido escribir ese logaritmo de base b con un argumento del producto de los argumentos de la suma. Y nosotros también podemos verlo al revés, como que si tenemos un logaritmo base b de una multiplicación, para nosotros es válido descomponer ese logaritmo como la suma de los logaritmos con los argumentos de cada factor que esté multiplicándose. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a intentar pasar esta expresión de logaritmos a una expresión más simplificada. Tenemos logaritmo base 5 de x menos 3 más el logaritmo base 5 de x más 4. Primero hay que observar que tengan la misma base de logaritmo. En este caso ambos tienen base 5, por lo tanto, como son una suma, nosotros podemos simplificarlo como el logaritmo base 5 del producto de los argumentos. Entonces tendríamos logaritmo base 5 del producto de los argumentos
argumentos, que sería x menos 3 por x más 4. Entonces, ya como una expresión más reducida, nos va a quedar como el logaritmo base 5 de x cuadrada más x menos 12. Esa sería la forma simplificada de esta expresión. La siguiente propiedad es la de la resta. Si nosotros tenemos dos logaritmos con misma base que se están restando, para nosotros va a ser válido escribir ese logaritmo de esa base con un argumento igual a la división entre los argumentos de los logaritmos que se están restando. En este caso, nosotros vamos a poner en el numerador aquel que el argumento cuyo logaritmo sea positivo y en el denominador el que sea negativo. Por ejemplo, si tuviéramos que reescribir ese logaritmo como un logaritmo más simplificado, nosotros podemos escribir, ya que tiene la misma base, que sería, bueno, el logaritmo natural, así que su base es la constante de Euler, para nosotros va a ser válido escribir esto como la división de los argumentos. Este es el positivo, así que x más 8 irá en el numerador y x menos 3, que viene del logaritmo negativo, va a ir aquí. Ahora, la siguiente propiedad, nosotros tenemos un logaritmo base b de un argumento m elevado a la n potencia. En esta propiedad podemos ver que para nosotros es válido pasar esta n potencia multiplicando al logaritmo. Entonces es como si nosotros la pasamos para acá e iría multiplicando al logaritmo base b del argumento y así el exponente. Ojo, no hay que confundir esto como si tuviéramos logaritmo base b elevado a la n de m. No es lo mismo, nosotros no podemos hacer esto. La n siempre debe estar elevada en el argumento, no al logaritmo. Entonces, esto está mal. Lo correcto es que la n esté arriba del argumento para que nosotros la podamos pasar multiplicando al logaritmo. Ahora, vamos a integrar todas las propiedades de los logaritmos para pasar esta expresión simplificada a una expresión más extendida. Entonces, lo primero que podemos notar es que aquí tenemos un producto. Tenemos la raíz de x cuadrada menos 4 entre x cuadrada menos x menos 6 multiplicada por x cuadrada. Entonces, nosotros podemos aplicar aquí la propiedad del producto. Entonces pasamos este producto como la suma de dos logaritmos con la misma base, cuyo argumento van a ser los factores. Entonces sería logaritmo base 2 de la raíz de x cuadrada menos 4 entre x cuadrada menos x menos 6 más logaritmo base 2 de x cuadrada. Ahora, hay que recordar que la raíz cuadrada de un número es lo mismo escribirlo a la potencia un medio. Es decir, esta raíz es como si estuviera elevada a la un medio. Entonces, para nosotros será válido escribir esta expresión en lugar de raíz con un exponente de un medio. ¿Por qué? Porque aquí podremos aplicar la propiedad del exponente. Entonces, este un medio lo pasamos multiplicando y nos va a quedar como un medio del logaritmo
base 2 de x cuadrada menos 4 entre x cuadrada menos x menos 6. Y aquí tenemos x cuadrada, entonces lo podemos pasar también multiplicando y nos va a quedar 2 logaritmo base 2 de x. Ahora nosotros podemos factorizar esta expresión. Entonces, x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados que la factorizamos como binomios conjugados, o sea que sería x menos 2 por x más 2. Y el siguiente es un trinomio general, que este factorizado nos queda como x más 2 por x menos 3. Esto lo hice con el propósito de ver si se puede simplificar, que así es. Vamos a cancelar el x más 2 con el x más 2 y nos va a quedar solamente un medio del logaritmo base 2 de x menos 2 entre x menos 3. Entonces ya la expresión nos quedaría así: un medio del logaritmo base 2 de x menos 2 entre x menos 3 más 2 logaritmo de x. Perdón, aquí es base 2. Entonces, aquí tenemos el logaritmo de una división. Entonces nosotros podemos pasarlo utilizando la propiedad de la resta o de la división. Entonces nos va a quedar como un medio por el logaritmo base 2 de x menos 2 menos el logaritmo base 2 de x menos 3. X menos 2 sería positivo porque x menos 2 es el numerador en la división y el logaritmo de x menos 3 va a ser negativo porque este es el denominador. Entonces ya simplemente para extender más nuestra ecuación multiplicamos el 1 medio por cada uno de estos logaritmos. Entonces ya tendríamos la expresión final, que sería la más extendida. Esto va a ser igual a 1 medio del logaritmo base 2 de x menos 2 menos 1 medio del logaritmo base 2 de x menos 3 más 2 veces el logaritmo base 2 de x. Y esa será la respuesta final. Todas estas propiedades nos van a servir sobre todo cuando nosotros queramos resolver ecuaciones logarítmicas, ya que necesitamos tener la expresión más simplificada. En este caso pasamos de la más simplificada a la más extendida, pero pues podemos hacer lo contrario, pasar de la más extendida a la simplificada, y de hecho es lo que se hace comúnmente. Ahora, ya para finalizar, considero importante que toquemos estos 3 puntos. El primero es que si tenemos un logaritmo base de 1, siempre va a ser igual a 0. Esto es porque todo número elevado a la 0, excepto 0, es igual a 1. El otro es que logaritmo base b de b, o sea, el argumento y la base son el mismo, siempre va a ser igual a 1. O sea, b a la 1 es b. Y lo siguiente que también hay que mencionar, sobre todo para cuando nosotros estemos resolviendo ecuaciones logarítmicas, es que si tenemos logaritmo base b del argumento x, el argumento siempre debe ser positivo y diferente de 0. Es decir, x debe ser mayor que 0. Ya depende de lo que tengamos en el argumento, puede diferir, pero el punto es que no debemos de tener negativos ni 0. Siempre debe ser positivo y mayor a 0. Y esto sería todo. Muchas gracias.